Dicen que si alguna vez ves a una mujer hermosa peinando su largo y ondulado cabello junto al río, bajo la luz de la luna, deberías apartar la mirada de inmediato, porque si no lo haces, podrías quedarte atrapado en su mirada, incapaz de resistir el hechizo de su encanto hipnótico. Algunos dicen que ella puede bendecirte con riquezas más allá de tus sueños más salvajes. Otros susurran que podría arrastrarte a las profundidades del agua y jamás volverías a ser visto. Pero ¿quién es este ser misterioso, temido y adorado en toda África durante siglos? Esta es la historia de Mami Wata, la diosa de las aguas, la guardiana de la fortuna y la amante de la seducción. Así que siéntate, porque esto es África Revelada. Antes de comenzar, sé que muchos de ustedes nos están viendo desde diferentes partes del mundo, unidos por el amor a África. Deja un comentario y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Estaré en los comentarios interactuando con ustedes. Y si te está gustando el contenido, un like y suscripción realmente significarían muchísimo para mí. Bueno, volvamos al video. En una aldea tranquila, escondida a orillas del majestuoso río Níger, vivía un pescador llamado Kwame. Era conocido por su valentía y habilidad inigualable. Jamás regresaba a casa sin una red llena de peces. Pero a pesar de su éxito, Kwame sentía un vacío. Anhelaba algo más, algo que fuera más allá de la vida simple y predecible de su gente. Una tarde fatídica, mientras el sol se escondía en el horizonte y pintaba el cielo con tonos ardientes, Kwame decidió lanzar su red, una vez más, antes de regresar a casa. El río estaba inquietantemente silencioso, salvo por el suave chapoteo del agua contra su canoa de madera. Entonces, el aire se impregnó con un dulce aroma, jazmín y miel. Un viento extraño recorrió la superficie del agua, provocándole escalofríos. Y entonces, la vio. Una mujer como ninguna que hubiese visto antes. Su piel brillaba como bronce bajo la luz de la luna. Su largo cabello oscuro caía en ondas brillantes sobre su espalda. Sentada sobre una roca, se peinaba con un peine dorado, y sus ojos resplandecían con una luz de otro mundo. Alrededor de su cintura, colgaban hilos de cuentas relucientes que tintineaban suavemente con cada movimiento. En el instante en que la mirada de Kwame se cruzó con la suya, su cuerpo se paralizó. Había escuchado las historias, las advertencias de los ancianos del pueblo, pero no podía apartar la vista. ¿Quién eres?, logró susurrar al fin, con una voz apenas audible por encima del murmullo del río. La mujer sonrió, con unos labios que se curvaron en algo tan seductor como peligroso. «Soy Mami Wata», dijo, con una voz que sonaba como la melodía del agua corriendo. «Te he estado observando, Kwame. Sé lo que desea tu corazón». Un calor extraño recorrió el cuerpo de Kwame. Su mente se llenó de visiones, riquezas infinitas, poder y aventuras más allá de los límites de su aldea. Mami Wata extendió su mano y de pronto el río a su alrededor comenzó a brillar, resplandeciendo con oro, piedras preciosas y tesoros más allá de toda imaginación. «Puedo darte todo lo que anhelas», susurró, «pero a cambio de un precio». El pulso de Kwame se aceleró. Siempre había sido un hombre razonable, no dado a creer en supersticiones, y sin embargo, ahí estaba, cara a cara con una diosa. ¿Era un truco, una prueba o la oportunidad de su vida? La sonrisa de Mami Wata no se desvaneció. Se inclinó un poco más hacia él. ¿Te atreves a aceptar mi regalo? El corazón de Kwame latía con fuerza en su pecho. El río brillaba bajo él con una riqueza incalculable. Sus ojos lo mantenían hechizado, misteriosos,
brillando como estrellas. Puedo darte riqueza, poder y una vida más allá de tus sueños más salvajes, murmuró, acariciando suavemente la superficie del agua con los dedos. Pero todo tiene un precio. Kwame tragó saliva con dificultad. Toda su vida había sido una lucha, lanzando redes para obtener capturas modestas, viviendo siempre con poco. La idea de no tener que preocuparse nunca más, de vivir en la abundancia, era embriagadora. Pero en lo más profundo, una punzada de miedo arañó su espíritu. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó, con una voz apenas audible. Mami Wata inclinó la cabeza, con una expresión imposible de descifrar. Lealtad, devoción y una promesa de que nunca me traicionarás. Kwame vaciló. Parecía un trato justo. ¿Qué era la lealtad en comparación con la riqueza de los reyes? Volvió a mirar el tesoro brillante bajo su canoa. La avaricia ahogó sus dudas. Acepto. Una sonrisa lenta y cómplice se dibujó en el rostro de Mami Wata. Extendió la mano y sus dedos rozaron la frente de Kwame. En el instante del contacto, una oleada de energía lo atravesó. Jadeó mientras visiones lo inundaban. Palacios dorados, banquetes interminables, personas inclinándose ante él, envueltas en reverencia. Se vio vestido con las túnicas más finas, cumpliendo cada deseo con un simple gesto. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, la visión desapareció. Kwame se encontró solo en su canoa. El río estaba quieto, oscuro. El oro brillante había desaparecido. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una ilusión? Mami Wata lo observaba en silencio. «Vuelve a casa, Kwame», dijo. «Duerme. Cuando despiertes, tu fortuna comenzará». Kwame abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, ella se disolvió en el agua, desapareciendo como si nunca hubiese estado allí. El río volvió a estar en silencio, salvo por el suave croar de las ranas a lo lejos. Todavía temblando, Kwame remó de regreso a su aldea. Aquella noche apenas pudo dormir. Su mente daba vueltas con la promesa de lo que estaba por venir. Cuando amaneció, Kwame recibió el primero de los regalos de Mami Wata. Sus redes, que la noche anterior habían estado vacías, ahora rebosaban de peces, grandes, relucientes, más de los que jamás había atrapado en un solo viaje. Los aldeanos quedaron boquiabiertos al verlo arrastrar su botín a la orilla. Durante las semanas siguientes, su fortuna creció sin medida. Sus redes nunca quedaban vacías. Mercaderes de tierras lejanas lo buscaban, ansiosos por intercambiar sus riquezas por sus peces milagrosos. Construyó la casa más grande de la aldea, vestía con las ropas más finas y era admirado por todos. Parecía que Mami Wata había cumplido su promesa, pero con la fortuna llegaron los susurros. Algunos aldeanos murmuraban que la riqueza de Kwame no era natural. Algunos afirmaban haberlo visto hablar con sombras junto al río, mientras otros evitaban su mirada, temerosos del poder desconocido que lo rodeaba. Entonces, una noche, todo cambió. Embriagado de vino y arrogancia, Kwame se cansó de la vida simple del pueblo. Anhelaba más riqueza, más poder, más influencia. Sus deseos, antes inocentes, se habían vuelto insaciables. Esa noche hizo algo impensable. Fue al río no para honrar a Mami Wata, sino para desafiarla. De pie al borde del agua, con su voz resonando sobre las olas, gritó: «Me diste riquezas, pero quiero más. Si eres realmente tan poderosa como dices, muéstrate». El río permaneció en silencio. El aire estaba quieto. Entonces, una onda se formó en la superficie del agua. El dulce aroma de jazmín y miel llenó el aire. El viento aulló, provocándole escalofríos a Kwame. Y entonces apareció ella. Mami Wata emergió del agua, con el rostro inescrutable, su presencia más fría que antes. «Me has llamado, Kwame», dijo,
con una voz carente de calidez. Por un momento, la confianza de Kwame vaciló, pero enderezó los hombros. Quiero más. Riquezas más allá de esta aldea. Poder más allá de estas tierras. Los ojos de Mami Wata se oscurecieron. Te advertí, Kwame. Te di lo que deseaba tu corazón. Pero ahora pides más. Kwame sonrió con desprecio, envalentonado por su éxito. Te hice una promesa, y la he cumplido. Pero ¿qué es la devoción si no conduce a la verdadera grandeza? Siguió un largo silencio. Entonces, los labios de Mami Wata se curvaron en una sonrisa cómplice. Muy bien, Kwame. Si más es lo que buscas, más es lo que tendrás. Una ráfaga de viento rugió sobre el río. Antes de que Kwame pudiera reaccionar, la tierra bajo sus pies tembló. Las aguas se lanzaron hacia adelante, arrastrándolo con una fuerza como ninguna que hubiera sentido antes. Sus gritos resonaron en la noche, y luego quedó el silencio. El río se tragó a Kwame por completo. La oscuridad lo envolvió como un sudario asfixiante mientras caía por las aguas. Sus extremidades se agitaban con desesperación, buscando un punto de apoyo, pero ningún sonido escapaba de sus labios, solo burbujas que se perdían en el abismo. Cuando abrió los ojos, se encontró en un vasto palacio submarino. Oro y gemas preciosas adornaban las paredes de coral, y criaturas bioluminiscentes flotaban en el aire como faroles vivos. Era un reino como nada que hubiera visto antes. En el centro estaba Mami Wata, vestida con una seda reluciente que se movía como líquido. Sus ojos, antes cálidos y juguetones, ahora eran fríos y penetrantes. Kwame, dijo, su voz resonando por todo el palacio. Has puesto a prueba la profundidad de mi paciencia. Kwame cayó de rodillas, jadeando por aire. Y yo solo quería más. Me diste un poco de poder y yo... rompiste tu palabra. Mami Wata lo interrumpió. Me pediste mis bendiciones y te las di libremente, pero la codicia ha envenenado tu corazón. El pulso de Kwame retumbaba en sus oídos. Entonces quítate las riquezas, quítame todo, solo déjame ir. Mami Wata lo estudió por un largo momento antes de negar con la cabeza. No es tan simple. Ya pusiste en marcha las ruedas del destino. Aprenderás que ningún regalo viene sin consecuencias. Con un movimiento de su mano, las paredes del palacio se disolvieron en agua, y el río comenzó a subir a su alrededor. Kwame sintió que lo levantaban, su cuerpo liviano, mientras ascendía hacia la superficie. Luego, oscuridad. Despertó jadeando en la orilla del río. El sol comenzaba a salir, lanzando luces doradas sobre el agua. Estaba vivo. Se levantó tambaleándose, empapado y temblando, pero algo estaba mal. Volvió tambaleándose al pueblo, solo para encontrarlo cambiado. La gente que antes lo admiraba, ahora le daba la espalda con miedo. Su antigua casa grandiosa estaba abandonada, sus paredes desmoronándose. Cuando miró su reflejo en el agua, su propio rostro le devolvió la mirada, pero era diferente. Su piel, antes juvenil, estaba reseca, y sus ojos nublados por algo extraño. Levemente, unas escamas brillaban en sus brazos bajo el sol de la mañana. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Mami Wata no le había quitado la vida, pero le había quitado algo mucho peor. Lo había convertido en una advertencia, en una lección. Desde ese día, los aldeanos hablaban de Kwame en susurros. Decían que había sido maldito para siempre, atado al río, ni hombre, ni espíritu. Algunos aseguraban haberlo visto en la orilla, susurrando a las olas, su voz llevada por el viento. Otros juraban que en ciertas noches, cuando la luna está llena, una figura solitaria se ve esperando junto al río y nunca regresa. La historia de Mami Wata es un poderoso recordatorio de la doble naturaleza
de la prosperidad. Ella es tanto dadora como destructora, un espíritu de deslumbrante generosidad y de consecuencias implacables. A lo largo de las culturas africanas y de la diáspora, representa la riqueza, la seducción y el delicado equilibrio espiritual entre la gratitud y la avaricia. Sus mitos nos advierten: el deseo sin humildad puede llevar a la perdición, porque quienes se atreven a pedir demasiado pueden pagar un precio más alto del que jamás imaginaron. Es venerada, es temida y es honrada en rituales sagrados, donde los devotos se reúnen junto a ríos y mares, ofreciendo dones a cambio de su favor, sin olvidar nunca el precio de sus bendiciones. Incluso hoy, la leyenda de Mami Wata sigue viva. Nos recuerda que el agua, como la vida, puede bendecir o destruir, dependiendo de cómo la tratemos y de lo que esperemos de ella. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la historia de Mami Wata? ¿Crees que sus dones siempre vienen con un precio oculto? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia despertó algo en ti, no olvides dar like, suscribirte y contarme qué mitología africana te gustaría explorar después.